Pensini con todo. De los hechos a la noticia. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Sí, 31 minutos de la tarde y tenemos en línea a nuestro amigo periodista, editor de Petroguía, Andrés Rojas Jiménez. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Un saludo para ti, Pedro, tus radioescuchas y bueno, para tu equipo de producción, comenzando por el Capitán Anzola. Muchas gracias. Mira, Andrés, bueno, empezamos el año, ya vemos el petróleo, que a pesar de que han recibido algunos conflictos bélicos, países productores de petróleo, el petróleo ha mantenido su nivel. A pesar de los recortes del OPEP Plus, no ha bajado el precio del crudo. Quería que nos explicaras, empezáramos por ahí, por favor. Sí, Pedro, efectivamente. Fíjate, bueno, pero, digamos, una de las razones, si bien hay bastantes temores porque se incremente el conflicto en el Medio Oriente, ya no solamente por el tema de lo de Israel y Hamas, sino por toda la embestida bélica por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, por todo lo que es la piratería de buques, y que muchos son petroleros en toda la zona del Yemen. Una de las razones que explica que no se haya disparado, primero, por el lado de la oferta, tienes a un Estados Unidos que va repuntando en todo lo que es su producción y en sus exportaciones. Yo creo que eso es porque siempre se habla de la producción, que el consumo es importante, porque es el principal consumidor del mundo, pero también Estados Unidos está teniendo un rol bien importante en las exportaciones de crudo a distintos países, incluso de América Latina. Estamos hablando de un poco más de 3 millones. Después tienes los temores que hay con la desaceleración de la economía china, que eso se traduce en menos consumo y también el segundo gran consumidor de petróleo. Entonces, por ese lado, hay un tercer factor, Pedro, por el que es, bueno, no hay mucha conformidad con el tema del cumplimiento de los recortes. Hasta ahora ha sido un cumplimiento que ha hecho básicamente Arabia Saudita, pero tienes varios miembros que no están en desacuerdo. Fíjate que Angola se salió de la OPEP a finales del año pasado. Entonces, porque bueno, parte de eso tiene que ver con todo este tema de cumplimiento. Hay varios países, incluidos vecinos de Arabia Saudita, que no les interesa pues unas cuotas tan rígidas en lo que tiene que ver con los recortes acordados dentro de la OPEP Plus. Uh-huh. Ahora, la OPEP ha reportado ya que Venezuela ha aumentado su producción. No sé si Venezuela pueda tener ninguna restricción, porque con nuestra producción, que podía haber llegado a 3 millones de barriles hasta, según la OPEP, últimos informes, 800.000 barriles. ¿Nos puedes ratificar esto, por favor? Mira, la última vez que a Venezuela se le exigió una cuota fue cuando todavía estaba ligeramente por encima de los 2 millones de barriles diarios y se le puso como cuota 1.900.000 barriles diarios. Estoy hablando del año 2016-17. En este momento hay 3 países que están liberados de cumplimiento de todo nivel de cuota. Uno de ellos es Venezuela, justamente por las sanciones. El otro es Irán, también por todo el tema de las sanciones. Y el tercero es Libia, por todos los problemas internos. Prácticamente es un país fracturado en dos. Entonces, si bien ha tenido repuntes de la producción, incluso Irán también tiene una producción significativa, pues tiene las limitaciones por todo el tema de las sanciones. Entonces, esos 3 países tienen trabas. Y aún viéndolo, es decir, aún cuando no tuviste trabas, digamos, por el efecto de las sanciones, con una producción de 800.000 barriles, cuando el techo que se le había fijado era 1.900.000, prácticamente estamos, en el mejor de los casos, a la mitad, ni siquiera a la mitad, estamos muy por debajo de la mitad de lo que era la cuota que se le asignó la última vez que se le fijó ese techo a Venezuela. Uh-huh. Y esos son los números que está produciendo Venezuela, 800.000, ¿y cuál es la proyección, por favor? Mira, bueno, hasta ahora todas las proyecciones que he visto, Pedro, oficiales y no oficiales, apuntan a que se pueda lograr 1 millón de barriles diarios a lo largo de este año 2024, básicamente por el tema de la reciente, de la licencia que otorgó la OFAP. Hemos visto también, fíjate, la firma de los convenios con Repsol y con Maure Lampron de Francia a finales del año pasado,
pero no hay que esperar mucho de eso, Pedro, porque recordemos que parte de la producción de PDVSA de Venezuela es directa de PDVSA, y ahí sí hay problemas, es decir, y está en declive. Entonces, si bien tú tienes un repunte por un lado, tienes el declive por el otro. A eso agrégale, Pedro, que no se ha solventado todo el problema de los cortes eléctricos, que eso perjudica. A eso súmale también el tema de recursos humanos. En este momento hay un problema serio de recursos humanos en la industria, es decir, se están haciendo algunos esfuerzos, sobre todo en las empresas mixtas con las que han firmado convenios, el caso de Chevron, el caso ahora de Repsol, de Mahle Lamprón, para tratar de mejorar las remuneraciones que se estaban pagando. Entonces, en ese sentido, y se intenta pues tratar, pero no hay que esperar mucho, es decir, el pronóstico más optimista que he visto, Pedro, de los distintos análisis, que ahora sí se le otorga como una credibilidad a que se pueda llegar a la meta a finales de este año de 1 millón de barriles diarios, o por lo menos aproximarse a ese nivel. Sí, 1 millón de barriles, pero lejos de la meta de 3 millones, pero hay que ser positivos y hay que verlo. ¿Y cuál es el problema con la remuneración? Porque ya no tenemos esos problemas de cambio que existían antes, de que le pagaban en bolívares y cuando el tema de Cadivi, que era muy elevado y con respecto a los sueldos y salarios en bolívares, ¿no? Mira, sí, lo que pasa es que, Pedro, es decir, aquí, digamos, se llevó una legislación donde se propició que las empresas mixtas también pagaran igual que PDVSA de acuerdo al contrato colectivo. Entonces, a cierto nivel de la nómina se les está pagando, digamos, aparte, lo está pagando directamente Chevron, pero hay otra parte de la nómina que no se paga así, pues. Mientras no haya una claridad en términos de seguridad jurídica laboral, de cómo resolver eso se complica. Después tú tienes una masa laboral que se fue del país para distintos países, hay una parte que ha regresado, pero hay otra que no, y tienes una demanda de empleos en otras partes del mundo. Y bueno, hay trabajadores que prefieren no regresar y digamos, porque persiste cierta desconfianza de lo que pueda hacer digamos, el plan de incremento de producción que se tiene, y sobre todo la estabilidad, ¿no? Entonces, y hay países pero son trabajadores que tienen como una cierta estabilidad en los países que emigraron y prefieren pues seguir con la nostalgia, pero tener como esa garantía. Creo que ahí es importante pues que el gobierno intente mandar señales pues mucho más claras de la confianza hacia los inversionistas, de qué es lo que se quiere. Si eso se hace, pues posiblemente esa percepción cambie, ¿no? Recuerda que en todo el mundo, Pedro, yo sé que en este país predomina mucho el optimismo a juro, pero y la gente se lo impone porque en este país gusta mucho Pablo Coelho, pero bueno, soy un poco irónico con el respecto, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Entonces, pero hay gente que bueno, se fue con unas condiciones muy precarias y bueno, consiguió oferta de empleo y bueno, lo que necesita es como que la confianza se vaya ganando. Sí, creo que las señales que se dio con lo del Repsol, con lo de Mahle Lamprón, lo mismo que está ocurriendo con Chevron, es una buena señal, ¿no? Si en eso hay claridad y se sigue en esa ruta, pues indiscutiblemente que la percepción puede cambiar. Claro, yo siempre cito el caso, como hace unos años, Perú era un ejemplo de inestabilidad y bueno, en un momento dado, con todo y los cambios de gobierno que ha habido en Perú, fíjate que la economía sigue siendo una muestra de estabilidad. Entonces, si eso se logra en el caso venezolano, pues la percepción de los inversionistas, pero también de la gente que se fue o de trabajadores de gerentes que les interesa pues trabajar en la industria de los hidrocarburos, podrían plantearse el regreso a Venezuela. Sí, pero fíjate, por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos, que es el país del crédito, pasas unos años, construyes un crédito y después debes carros, casas, mortgages, el loan, todo, y tienes una broma que no te puedes soltar de eso, a menos que tengas capital suficiente. Venderlo todo no significa que vas a poder cubrir todos esos gastos. Mudarse después de estar en Estados Unidos es muy difícil, peor para los que tienen asilo político, porque a veces se los dan y muchas veces no.
O no, Pedro, o algo que, digamos, lo estoy viviendo muy de cerca, es decir, por ejemplo, la gente que tiene la doble nacionalidad, por ejemplo, española y venezolana, es decir, son venezolanos, pero tienen por el hecho de que sus abuelos o sus padres eran españoles, y entonces cuando tú ves que el sistema público de educación y el sistema público de salud te cubre te cubre lo básico, pero aspecto que lamentablemente en el sistema público venezolano no lo es, pues la gente dice, oye, yo como que prefiero seguir con esta estabilidad aquí, tomando en cuenta, recordemos, por ejemplo, te cito ese ejemplo porque yo creo que es muy, en España eso predomina, es decir, hay muchas personas que tienen la nacionalidad española pero que se sienten venezolanos y quisieran, pues en un momento dado, a lo mejor no sé si regresarse definitivamente, pero sí al menos tener esa suerte de compartirse entre los dos países. Pero es muy duro plantearse el regreso cuando tienes una certidumbre en lo que tiene que ver con esos dos elementos básicos que son educación y salud. Y salud, sobre todo lo que son seguridad social. Mira, otro tema importante, ¿qué está pasando con Citgo? Y es un tema que es un poco polémico, delicado, porque tenemos distintos actores ahí, pero tengo entendido que ya un juez, creo que es de Delaware, aprobó que 17 compañías acreedores de Citgo puedan rematar algunas cosas para pagarle, a pesar de que en los acuerdos de Barbados estaba protegido, era parte de los acuerdos que estuvieran protegiendo a Citgo. ¿Cómo va esa situación, por favor? Qué bueno que mencionas el tema del acuerdo de Barbados, porque yo creo que ahí es donde está el aspecto medular, ¿no? Y de lo que podamos decir, y de hecho ha sido una insistencia que nosotros hemos hecho en Petroguía con las entrevistas que hemos venido haciendo, una que le hicimos a Horacio Medina, por la responsabilidad que tiene, y sobre todo es porque el acuerdo de Barbados tiene un numeral que dice que las partes se comprometen a hacer todos los esfuerzos posibles. Recordemos que eso lo firmó por el lado del gobierno del presidente Maduro, Jorge Rodríguez, y por el lado de la Plataforma Unitaria Democrática, Gerardo Blay. Entonces, aquí es donde viene un punto, apartando el tema de las elecciones, que es importante, el tema Citgo, porque eso, digamos, ¿qué implicaba el que se pusiera eso en el acuerdo? Que las partes iban a negociar, es decir, ¿qué se puede hacer con Citgo? Sobre eso no ha habido nada, es decir, hemos visto unas declaraciones de Jorge Rodríguez acusando a la oposición de que se pueda perder Citgo. Nosotros en lo personal, a través de Petroguía, hemos intentado conversar con Gerardo Blay sobre ese punto en particular, que entender por eso que se firmó por parte de la gente que integra la Plataforma Unitaria Democrática, de los dirigentes que forman parte de ellos, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto sobre. Entiendo yo que hasta donde yo tengo entendido hay personas que me dicen que sí hay conversaciones entre gobierno y oposición sobre ese tema, pero la información que yo tengo es que no ha habido hubo unas conversaciones iniciales, pero no se ha avanzado sobre eso. Hay una propuesta de buscar algún tipo de acuerdo con los acreedores, porque recordemos que el problema de Citgo, Pedro, es porque, digamos, todos los embargos provienen básicamente de las expropiaciones que llevó adelante el presidente Hugo Chávez contra distintas compañías, entre ellos está ConocoPhillips, está el caso de Crystal Lake, está el caso de Rusoro. Ganaron esos procesos de arbitraje internacional porque el Estado venezolano nunca les indemnizó y emprendieron acciones judiciales en los Estados Unidos porque es donde está uno de los principales activos, por no decir el más importante, que es Citgo. En la valoración, estamos hablando, el juez habla de que la lista de acreedores sumaría un monto de $20,000 millones. Citgo está valorada, por lo que nos decía Horacio Medina, en $12,000 millones. La propuesta estaría en que al menos Citgo pague lo que le debe a PDVSA y todo lo que tiene que ver con deudas de la República, incluidos los arbitrajes internacionales, sea un convenimiento que se llegue. Ahí el punto medular, Pedro, y retomo el tema de Barbados, que tú me lo preguntaste, y sería interesante que los actores que firmaron eso y que fueron responsables hablen sobre que entender por ese numeral que se firmó en los acuerdos de Barbados, expliquen qué conversaciones han tenido, porque digamos una de las referencias que yo tengo es que el gobierno de los Estados Unidos ha insistido mucho que ellos harían cualquier reconocimiento si solo si sale de un acuerdo de Barbados. O sea, ellos estarían dispuestos en este momento, ellos tienen un reconocimiento de un sector, entonces, pero aquí uno de los aspectos que al gobierno de los Estados Unidos
de acuerdo a la información que tenemos, le interesaría es que haya una propuesta conjunta entre la Plataforma Unitaria Democrática y el gobierno del presidente Maduro y diga, bueno, vamos juntos a buscar, intentar defender este activo que se llama Citgo. Es una empresa de refinación que por mucho tiempo que se compró entre los años 80 y los años 90 para garantizar el suministro permanente de petróleo en los Estados Unidos. Creo que si algo ha demostrado, Pedro, la licencia que se le dio la OFAC a Chevron y que ya tiene un año, es el interés, no solamente de Chevron, sino de otras empresas. Es decir, por ejemplo, uno de los principales compradores de crudo venezolano es Valero Energy, tienes a Phillips 66, hasta ExxonMobil, Pedro, le compró a Chevron crudo venezolano. Entonces yo creo que eso revela el interés que hay. Y creo que si bien es cierto que Brasil y Guyana están jugando duro en materia petrolera, hay que aprovecharse de la ventaja que hay un proceso de desinversión en Colombia, producto de la política que lleva adelante el presidente Gustavo Petro. También hay un proceso de desinversión en México, y en este momento se hace falta petróleo. Yo creo que Venezuela jugaría un rol estelar en este momento. Entonces yo te reitero que haría falta que por parte del gobierno del presidente Maduro y por parte de la plataforma unitaria se hablen y expliquen al país qué están hablando, qué entendieron ellos, qué quisieron decir cuando firmaron eso, porque eso no es simplemente un compromiso de intención, sino eso es llevar adelante acciones conjuntas entre las dos partes para intentar proteger ese activo. Excelente. Bueno, Andrés, cualquier cosa que sepas y que te enteres, pues, tienes información privilegiada algunas veces de ver de qué se trata, todos estos acuerdos que se llegaron allá, y sobre todo en un momento que peligra nuestro poder y nuestras acciones sobre Citgo Venezuela, una empresa tan importante para distribuir nuestro petróleo venezolano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias. Era Andrés Rojas Jiménez, periodista y editor de Petrovía. Escuchemos a Groovy Kind of